Hola, estamos acá. Quiero hablarles sobre la charla de discriminación y sesgos en la construcción de imágenes del pasado y del presente. Mi nombre es Alejandra Molina, soy diseñadora gráfica, trabajo en Flux y estudié diseño gráfico y teoría del diseño. Siempre me interesaron las imágenes, obviamente por eso elegí estudiar lo que estudié, y también me interesó como mucho la teoría. Y esta charla tiene un poco que ver con cómo se crean las imágenes, pero desde un lado más teórico y más teniendo en cuenta lo ético de la creación de imágenes del cuerpo humano. Bueno, y voy a empezar por la reproducción de imágenes del cuerpo humano en el pasado. Por eso quiero llevarlos un poco para atrás en el tiempo, para poder hablar de esto. Específicamente, empezamos por la escultura humana, y esto, hubo un escultor llamado Policleto en el siglo V antes de Cristo, que creó una especie de canon donde se decían cuáles eran las medidas perfectas para representar el cuerpo humano. La proporción tiene que tener 7 cabezas, estaba inspirado en el cuerpo de los atletas de ese tiempo, y se hacía una omisión de defectos que pudieran haber en el cuerpo humano, ¿no? Y esta fue como una de las primeras patrones y pautas que se siguieron para reproducir el cuerpo humano, en este caso en las esculturas, y esto siguió inclusive estudiándose en todas las academias de arte. Segundo ejemplo, ya un poquito más cerca, este es Napoleón, y acá quiero hablar un poco sobre el retrato político. Si ven, hay dos momentos diferentes de Napoleón, una en su apogeo, por así decirlo, arriba de un caballo, con todo la capa roja y de un momento glorioso, y después del lado derecho está Napoleón justo cuando abdicó, ¿no? Y entonces, quizás acá lo que quiero hablar específicamente es, en la actualidad uno se escucha mucho de que se quejan de los filtros que hay en las imágenes. Esta persona se recortó, no sé, una parte del cuerpo para estar más flaca, o se modificó la cara, qué sé yo, pero en esa época también existían ciertos filtros que tienen que ver con bueno, la capacidad del pintor, los intereses de la persona retratada. Esta es una persona que tiene mucho poder y cuando se muestra en su apogeo quiere el caballo blanco, quiere que esté la capa. Hay cosas que se representan que no suceden en el momento, pero sí se modifican específicamente en la pintura para que denote el poder, ¿no? Y del otro lado, donde abdica, el color cambia, se ve más oscuro. Hay trazos y técnicas propias del estilo pictórico de ese tiempo que hacen como filtros de cómo se representa la imagen de una persona, y justamente como Napoleón, que tiene mucho poder. Cuando lo tiene del lado izquierdo y cuando lo deja de tener, cómo se representa, todos los colores, las formas cambian. Y vamos al otro, este ya mucho más cercano, en el siglo XIX, de el método Bertillon, que es el primer sistema biométrico que hubo. Esto tiene que ver con, se miden acá las partes del cuerpo, se adjunta una fotografía, se hace una anotación para poder tener más datos sobre la persona que cometió un delito. Esto específicamente es en Francia. Entonces, lo que así podían hacer es que si la persona se modificaba rastros como el pelo, la barba, la vestimenta, pudieran encontrarla si podía cometer otro delito, si llega a cometer otro delito.
¿no? Entonces acá también ya en la historia se va viendo cómo se van generando como parámetros, medidas para reproducir este cuerpo, pero que quizás uno dice, bueno, si toman todas las medidas de la persona, es mucho más exacto que las representaciones anteriores, la de la escultura, la de la representación pictórica de personas, pero también se dieron cuenta que no era infalible esta técnica porque podían modificarse erróneamente los datos de la persona o el nombre, y podían coincidir con alguna otra persona y generar problemas, y se podía poner a alguien que no hizo un delito en la cárcel. Entonces era un poquito más exacto que los anteriores, pero no tanto, porque seguía habiendo una persona humana seleccionando y escribiendo estas partes, y eso daba pie a que se generen errores. Más acá, yendo al siglo XX, está la estandarización del color fotográfico. Ya en el ejemplo anterior y en este ya aparece la fotografía. Y esta específicamente son las Shirley Cars, que es Kodak. Lo que hace es pone la imagen de una mujer con una ropa y con diferentes colores al lado para poder calibrar y que más o menos pueda haber contraste entre la piel de una persona y los colores que la rodean. Entonces, acá se pueden ver de que la mujer es caucásica, que tiene un uso de perlas, pieles y guantes, tiene una escala cromática alrededor, o los objetos tienen colores, y uno dice, ok, esto, bueno, tienen que estandarizar los rollos, tienen que estandarizar el contraste con los colores, pero ¿qué pasaba con las personas que tenían colores más oscuros de piel? Bueno, pasaba esto. Del lado derecho hay una familia con piel muy oscura, y también se puede ver a esta nena que está con esta familia con una piel mucho más clara, que ella genera contraste, que se puede ver bien los detalles, y las otras personas casi que se pierden con el fondo, con el color del árbol, muy poco contraste, solamente se le ven las sonrisas. Y este es un ejemplo de cómo estaban los rollos en esa época, de cómo impactaba el color o no sobre las personas con rasgos más oscuros de piel. Y del lado derecho hay un ejemplo de una fotografía de varios muebles marrones, viendo cómo no se generan contrastes con los diferentes marrones, se ven medio empastado. Y bueno, o sea, las Shirley Cars se crearon en 1950, y recién en la década del 90 se generaron las Shirley Cars con diferentes mujeres, con diferentes tonos de piel, para poder generar este contraste. Pero en realidad, en los 90 se generaron esto, no porque se haya hecho como una crítica sobre esto, ok, vamos a cambiarlo, sino porque las empresas de muebles se quejaron porque no podían mostrar mejor sus productos. Y buscando el ejemplo en la web de estas Shirley Cars, traje esta frase que me gustó mucho, que dice que las tarjetas Shirley no eran sobre tener como diferentes variaciones, sino que esto es el estándar, pero en la realidad, verdaderamente, no existe el estándar, ¿no? Y eso como que me pareció interesante traerlo ahora en esta charla. Y un poco redondeando todo lo que tiene que ver estos ejemplos que traje de cómo se representa la imagen humana en el pasado, se puede sacar como conclusión de que la imagen de la reproducción, la imagen humana de la reproducción en un medio, es una construcción. O sea, se ve que arbitrariamente se seleccionaron ciertas cosas y se dejaron por afuera otras, y que en realidad no es un reflejo de la realidad. O
O sea, que una persona tenga un promedio de 7 cabezas y esa es la altura perfecta de ser, no existe. Y bueno, está bueno tener eso en cuenta. ¿Por qué lo digo esto? Porque ahora vamos a ir a las imágenes del cuerpo humano en la era digital, vamos a la actualidad. Entonces tengamos en cuenta lo que dije recién y para ver específicamente estos ejemplos que traje. El primero tiene que ver con que ahora en la actualidad cualquiera desde su celular puede tener acceso a poder sacarse fotos, a poder mostrar cómo uno es, tenemos las redes sociales, y también, además de eso, tenemos la posibilidad de descargarnos. Antes existía el Photoshop, y sigue existiendo, pero era accesible a muy pocas personas, y ahora buscando en internet muy fácilmente, ya tenés Facetune o diferentes apps para editar tu propia cara, tu propio cuerpo, ¿no? Y estamos viendo que además de las cosas positivas, también hay cosas negativas como problemas de representación en minorías, dismorfias, TCA, problemas de autoestima, todas estas cosas que vienen derivadas de, ok, yo no me veo como la persona que estoy siguiendo en Instagram, pero por ahí esa persona se modificó el cuerpo y la cara y uno está pensando que es algo que ya nació así, que ya se ve así, y cuando en realidad ella o estas personas pueden modificar sus imágenes tranquilamente, ¿no? Y entonces seguimos viendo que este problema que lo tenemos tan presente en la actualidad sigue arrastrando problemas del pasado en el sentido de modifico mi imagen. Y bueno, ya que había traído el ejemplo de la biometría, de cómo se creó, quería también hablar un poco de la biometría en la actualidad. Acá, bueno, ahora la imagen y cómo te detecta la cara el celular ya pasó a ser parte de la vida diaria. Ahora uno puede sacar cuentas en una fintech o en un banco normal. Puedes configurar el celular para usarlo, para desbloquearlo, bloquearlo, hacer emojis, lo que sea. Podés detectar si tenés granitos en la cara y que te digan qué polvo o cosa podés usar para modificarlo y tener la cara más linda. Y el último ejemplo que puse acá en la imagen es de la policía metropolitana. Actualmente podés ir al subte y pueden reconocerte la cara. Si hay alguna persona que estén buscando, pueden llegar a encontrarlo e identificarlo. Esto es lo que está pasando actualmente en Buenos Aires, donde vivo. Bueno, pero la cosa es, en el método Bertillon, a principios del siglo pasado, cuando salió, existían estos problemas de que si anotaban mal algo, qué sé yo, podían generar de que una persona esté dentro de la cárcel por algo que no cometió. Y ahora se supone que con toda la tecnología que tenemos, esto ya no debería pasar. ¿Debería pasar? ¿Está pasando? ¿Hay problemas actualmente? Y quería traerles ejemplos sobre cuán exacto es la biometría en la actualidad. El ejemplo uno que les voy a traer es este que pasó cuando salió el iPhone 10, que muchas personas que tienen ojos con rasgos asiáticos, no podía, una persona podía tener un celular y alguien en su familia se lo podía abrir tranquilamente porque no detectaba la diferencia entre una u otra persona. Y esto obviamente generó como debate sobre si realmente podían detectar de manera correcta o sin tantos errores caras que no fueran caucásicas. Como ejemplo número 2, también
Este es mucho más cercano a la actualidad. Es otra cosa que les pasó a las personas con ojos de rasgos asiáticos, que en China específicamente, en los autos que son inteligentes, se detectan que los conductores se están quedando dormidos, pero en realidad es el tamaño de sus ojos. Y me pareció súper interesante traer la cita que hizo un influencer que dice que no es solamente con una marca de autos, sino que es con la mayor parte de los autos, y a ellos le sacan puntos y pueden sacarle registro por esto de si detectan que se están durmiendo, que no pueden manejar, que manejan mal. Entonces, él dice que se muestra preocupado ante la posibilidad de tener que evitar usar avances tecnológicos porque en vez de mejorarle la vida, le traen más problemas. Y bueno, pasando a otro ejemplo, quería traerles este que pasó en Argentina. Específicamente, este señor cordobés que le amputaron un ojo y quiso usar la aplicación Mi Argentina, que es del gobierno, que es para poder acceder a datos que uno tiene con el gobierno, por ejemplo, la vacunación COVID y muchas otras certificaciones, que sí o sí tenés que usar el dato biométrico para poder abrirlo. Esta persona, para poder ingresar por primera vez al sistema, no le reconocía de que no tuviera un ojo y se tuvo que agarrar un ojo dibujado o de una revista y pegárselo para que el sistema lo pudiera reconocer. Y voy con otro ejemplo. Este es del MIT, que sacó un artículo sobre un estudio que hizo el gobierno de Estados Unidos que confirma que la mayoría de los sistemas de reconocimiento facial son racistas. Si uno va a leerlo, tiene todos los ejemplos, tiene un link al estudio que es bastante científico y tiene como muchas páginas. Uno de los ejemplos, perdón, no de los ejemplos, uno de los datos que puso es específicamente algo que quizás me llamó muchísimo la atención y que tiene que uno de estos sistemas de reconocimiento tenía como muchos falsos, el peor falso positivo en mujeres afroamericanas, que esto hacía que las pone en riesgo de ser falsamente acusadas de un delito. Y, o sea, ya sabemos todos los problemas que hay, que puede pasar una mujer, más si es una mujer de piel oscura, y imagínense tener esto más peligro todavía porque no se las reconoce o está muy poco probada esta biometría como para garantizarle estar o no garantizarle estar en libertad o ser falsamente acusada, ¿no? Entonces, nos da a pensar de que a pesar de que los algoritmos son parte de la tecnología, sí son un reflejo de las personas que los construyen porque se tomaron decisiones, como así también en el pasado se tomaron decisiones para decir que una persona promedio tiene tal o cual característica y es la mejor forma de reproducirla. Acá sigue pasando lo mismo, se siguen trayendo los mismos problemas. Y uno se da cuenta de que estos sistemas no son totalmente exactos y al parecer no incluyen a todas las personas. Y pueden generar problemas muy chicos, como que otra persona de tu familia acceda a tus datos de tu celular, como algo muy grande y heavy, que es que te acusen falsamente de un delito. Y bueno, para terminar, quería traerles
quería darles dos cosas. La primera es una frase de Carlos Scolari, que es un teórico que analiza estas cosas que pasan en las interfaces, que me gusta mucho, y dice: en estas interfaces los actores individuales o institucionales nunca se quedan quietos, reformulan sus estrategias y tácticas, establecen posiciones, avanzan y sufren retrocesos como en cualquier enfrentamiento. Las interfaces nunca son neutrales. Tiene ahí un libro y también varios artículos en Medium sobre las leyes de interfaz, de donde saqué este texto. Y si pensamos un poco, una palabra que me pareció como súper interesante, que dice la palabra reformular. Creo que espero que en esta charla hayan personas, así como yo, que hacen diseño de aplicaciones o de web, que hayan también desarrolladores, líderes de proyectos, y que pensemos o que intentemos como reflexionar sobre nuestros productos y sobre qué es lo que podemos llegar a hacer. Y estas son 3 preguntas que quiero que se lleven, que es: ¿incluimos a las minorías, los demás colectivos y las personas con discapacidades al trabajar en la experiencia de los productos digitales? La otra es, ¿podemos hacer algo para erradicar de raíz desde nuestras disciplinas, aún sabiendo que este problema, el problema de reproducir una sola imagen de persona como si fuera válida para todas las demás, sabiendo que esto es de antigua data? Y la tercera es si ahora que estamos la mayoría haciendo los productos de manera ágil, que esta rapidez nos está dando la posibilidad de aplicar el diseño centrado en todas las personas usuarias como se debe aplicar, o nos estamos salteando pasos para entregar un producto rápido, pero no estamos pensando en los problemas o los dolores éticos que puede traer nuestros productos a las personas usuarias. Yo sé que si venían a esta charla para buscar soluciones, no las tengo, pero sí les invito a poder reflexionar sobre nuestro trabajo y sobre cómo podemos mejorar la vida de las personas, también haciendo lo que podamos en los productos donde trabajemos, aunque sea un granito de arena, pero hacer productos también un poquito más éticos. Así que nada, gracias por estar acá en la charla, y si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo a través de mail o a través de este LinkedIn. Así que nada, muchas gracias. Twilio es la plataforma líder de interacción con clientes que le permite atraer y comunicarse con sus clientes en el canal correcto y con el mensaje preciso en el momento justo. Pruebe gratis nuestras API y pague solo lo que necesite usar. Comience hoy en twilio.com. No somos líderes por tamaño, sino porque conocemos al público, porque sabemos qué quiere, qué necesita y lo hacemos posible. Esto es Clip, donde sucede lo extraordinario. Somos el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Nuestra función principal es asignar y administrar los recursos numéricos de Internet. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global.
Hola a todos, todas, nuevamente bienvenidos. Nada, estoy acá muy feliz de estar en el primer Q&A en vivo con Ale Molina acá con nosotros, así que nada, muchas gracias por acercarte y compartir este rato con nosotros. Bueno, tengo acá la primera pregunta para hacerte de las personas y acá nos dice Muriel, Ale, ¿nos podrías aclarar qué es el TCA? Bueno, son todo lo que tiene que ver con los trastornos alimenticios. Últimamente se lo está diciendo en siglas por tener un poco más de cuidado con las maneras que se habla sobre este tipo de enfermedades. Bien, buenísimo, muchas gracias. Y nos preguntan si podrías antes que nada repetir tu LinkedIn, porfa. Mi LinkedIn es Grisa Molina, todo junto en minúscula. Y el Instagram es también igual. El Medium, escribo muchas notas en Medium, también es @grisamolina. Bien, buenísimo, me gusta. Ya tenés fans, eso está bueno. Ay, gustó, eso ya es un buen feedback positivo. Bueno, tengo un par más de preguntas por acá para hacerte. Un poco querían saber acá cómo llegaste a averiguar de todo este tema, ¿no? ¿Qué te motivó, qué te llevó ahí? Bueno, primero tengo un posgrado en teoría del diseño que lo hice en FADU-UBA, que es donde yo estudié, obviamente. Amor, por favor. Siempre me interesó la teoría, de saber como todo el detrás de las cosas, de por qué estudiábamos y todo lo demás. Y el año pasado, en esto de todo el mundo haciendo cursos de pandemia, salió un curso de PROA, de la Fundación PROA, Museo, con FADU sobre 2 meses de manera asincrónica sobre análisis de la imagen desde un lado más, no desde la historia técnica en sí, sino desde la etnografía, y sobre cómo la imagen afectaba la mirada sobre el cuerpo humano. O sea, de lo que hablé en la charla era muchísimo más largo porque también se analizaban obras desde no sé, principio del siglo, de toda la historia, hasta la actualidad y qué pasa específicamente con el arte moderno. Yo, como soy diseñadora de experiencia de usuario, tomé algunas partes que me interesaban de esa teoría y me puse a pensar qué es lo que está pasando ahora en lo que uno está haciendo con las apps, con las webs. Es muy normal ahora tener biometría. Y con esto de decir, las biometrías son neutras. No, no son neutras. En el mismo momento que una persona lo hace, pone sus sesgos sobre esos algoritmos. Entonces, está bueno, o sea, no planteo ninguna solución. Perdonen si querían venir a esta charla y escuchar una solución. Lamentablemente no la tengo, pero sí está bueno empezar a ser conscientes de qué cosas dolorosas, lamentablemente, porque empecé a hablar de cómo empezaba a afectar de cosas muy chicas como las TCA, no sé si chicas, pero problemas como la TCA, hasta poder ser encarcelado por algo por un algoritmo que falló porque a las mujeres afroamericanas no se las tuvieron en cuenta a la hora de analizar los algoritmos que forman su cara. Entonces es como hay muchísimas cosas que se pueden seguir mejorando sobre eso y estaría bueno como diseñadores, si hay alguien de desarrollo que también está viendo esta charla, de poder reflexionar qué estamos haciendo desde nuestro lado, cómo podemos mejorarlo, si es poquito lo que podemos hacer, si es mucho. Hay empresas enormes, súper maquiavélicas que lamentablemente tienen mucho poder, pero también nosotros podemos hacer, aunque sea algo, o por lo menos reflexionar sobre nuestra profesión. Sí, creo que ahí ya la clave con empezar a hacernos la pregunta y ser conscientes de que eso está pasando y va a suceder y que nada, se nos viene encima y hacernos cargo de eso, creo que está bueno. Y en relación a lo último que estabas hablando, acá te preguntan cuáles serían las preguntas claves, valga la redundancia, que deberíamos hacernos al momento de crear un producto o servicio teniendo en cuenta esto de la representación. Difícil. Bueno, no sé, quizás una de las cosas que está pasando últimamente y que la estábamos hablando con mi líder con Ferfeller, le mando un saludo a Ferfeller, que es que hay veces tenemos con esto de la metodología Agile, tenemos que entregar cosas rápidos, tenemos que mejorar el negocio, mejorar las métricas, tenemos que llegar con los OKRs,
pero nos pasa a veces por encima esto de estamos aplicando la experiencia de usuario de la misma manera que deberíamos, y también ser conscientes, no sé, vivimos en Argentina, pero todos los argentinos no tenemos la misma cara, no venimos de diferentes lugares. Yo, por ejemplo, mi mamá es paraguaya, mi papá es salteño, por eso tengo esta cara de salteña, pero nací acá en Buenos Aires, o sea, inclusive creo que también tiene un poco que ver con esto de que a mí me interesa el tema por mi propia realidad, porque muchas veces me han preguntado, ¿vos de dónde naciste? Yo le digo, nací acá. No, pero vos no tenés cara de una persona que haya nacido en Buenos Aires. Me lo han dicho muchísimas veces. Entonces creo que también, si bien me interesa mucho, ¿cómo se llama?, toda la teoría del diseño y entender eso, también pasa por un lado personal de, esto de sentirme diferente todo el tiempo viviendo en el mismo lugar que viví toda mi vida. Ni hablar. Bueno, Ale, nos quedamos sin tiempo. Tengo un montón de preguntas que me quedaron por hacerte, como dónde pueden buscar más info del tema y demás. Así que ya dijo sus redes sociales. Contáctenla por LinkedIn. Y nada, todo lo que necesiten saber lo hacen desde ahí. Muchas gracias por acercarte y estar acá con nosotros. Dale. Nos vemos. Vamos a energía.